rato. ¿Sale? Si ya lo tienen ahí, vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo aquí lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Le agradezco a Dios porque en el tiempo de la alabanza, por medio de la música, hemos podido cantar acerca de algunos de los atributos de Dios. Desde el primer canto o himno que entonamos, ¿recuerdan? Grande es tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá, dice ese himno. Y quiero que veamos en este momento algunas cosas acerca de Dios, algunas cosas de los atributos de Dios, y quiero que retengamos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, porque sin duda, mi hermano, nos van a ayudar a ti y a mí cada día de nuestras vidas, y sabiendo y conociendo y creyendo estas cosas que vamos a ver el día de hoy, bueno, en este momento, entonces tú y yo, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, día con día, en cada área de nuestra vida, podemos hacer lo que el Señor le ordenó a Josué en estos versículos que hemos leído. Sé fuerte y valiente. Es mi oración, es mi petición delante de Dios que cada uno de nosotros día con día podamos vivir de esa manera, esforzándonos, siendo valientes, buscando a Dios, estando firmes en la palabra de Dios y no desviarnos de ella ni a derecha ni a izquierda, y caminar día con día tomados de la mano de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero algo que nos va a ayudar para eso es tener presente y recordar y estar bien convencidos de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará en nuestra vida. Así que quiero que veamos algunas cosas acerca de esto. ¿Ok? Y vamos a ver primero, quiero comentar brevemente algo relacionado con el contexto de estos versículos que hemos leído. El contexto también ustedes lo saben. Después de 400 años, más de 400 años que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, y después de que el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto con señales, con milagros, con maravillas, el pueblo de Israel estuvo vagando, peregrinando en el desierto, ¿recuerdan? Por alrededor de 40 años. 40 años, dice la Biblia, dando vueltas a causa de su desobediencia, a causa de su necedad, a causa de su terquedad. El Señor entonces los destinó para que estuvieran vagando en el desierto, dando vueltas. Toda aquella generación, dice la Biblia, que salió de Egipto, todos aquellos hombres y mujeres, a excepción de dos, ¿recuerdan? Caleb y Josué, murieron en el desierto, todos. No pudieron ver, no pudieron llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. Así que estuvieron, después de 430 años
como esclavos en Egipto y luego otros 40 años vagando en el desierto, por fin llegaron a las puertas de la tierra de Canaán. Están ahí ya, a unos pasos de ver cumplida la promesa de Dios y de entrar a la tierra que Dios había prometido desde Abraham, dárselas a sus descendientes. Y así comienza el libro de Josué. Algunos datos del libro de Josué. Bueno, para empezar, el nombre Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Si alguna vez se han preguntado o si no lo sabían, ¿qué significa el nombre de Josué? Bueno, eso es lo que significa. El Señor es salvación o el Señor salva. Josué, el libro de Josué, como ya lo mencioné, tiene 24 capítulos. El libro de Josué pertenece al grupo de libros del Antiguo Testamento que se le conoce como libros históricos. ¿Recuerdan? Los libros de la Biblia se dividen en diferentes grupos. En el Antiguo Testamento los libros se dividen en los libros de la ley o Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Luego los libros de historia. El primero de ellos, de los libros de historia, es el libro de Josué. Luego los libros de poesía o poéticos. Luego los profetas mayores y finalmente los profetas menores. Josué, el libro de Josué abarca un periodo de aproximadamente 25 años de la historia de Israel. Josué, el libro de Josué es de alguna manera, yo creo que lo podemos decir así, es el complemento del libro de Éxodo. Sabemos de lo que habla el libro de Éxodo en la Biblia. Ajá. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, de una tierra de esclavitud, por medio de Moisés. Y en el libro de Josué vemos cómo Dios introduce al pueblo en la tierra de Canaán, la tierra prometida, una tierra llena de bendiciones. ¿Se fijan? Por eso es que decimos que el libro de Josué de alguna manera es la continuación o el complemento del libro de Éxodo. Y eso lo vemos resumido en el libro de Deuteronomio. Si lo puedes poner ahí, Axel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 20, o si lo quieren buscar ahí en su Biblia también, búsquenlo, porque vean cómo dice Moisés y cómo resume esto que he mencionado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Son palabras de Moisés y dice, en el futuro, hablándole Moisés al pueblo de Israel, les dice, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Oigan, aquí viene, miren, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Ahí está. Lo que leemos en Deuteronomio, lo que leemos en Josué, lo vemos resumido allí en ese versículo 23, cuando Moisés dice, el Señor nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. ¿Recuerdan? Y esa promesa la vemos desde el libro de Génesis, cuando Dios le promete a Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto, dice ahí el versículo, un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Josué habla del cumplimiento de esa promesa. Y vamos a ver un poco más adelantito. Ajá. Así que este libro de Josué relata la historia de cómo el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la conquistó y tomó posesión de ella. Pero, y es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, sobre todo el libro de Josué, en este libro de Josué vemos la fidelidad y la veracidad de Dios. ¿Recuerdan? La Biblia enseña eso claramente, Dios es fiel y es verdadero. Y si algo vemos en el libro de Josué es eso, la fidelidad y la veracidad de Dios. ¿En qué? Bueno, al cumplir la promesa que le hizo al pueblo de Israel
y que le hizo, de hecho, desde Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, si nos vamos a llevar algo el día de hoy en la mente y en el corazón, es esto: Dios es fiel y verdadero. Llévatelo. Dios es fiel y verdadero, y lo que Él promete, lo cumple. Aunque pase el tiempo y pareciera que el Señor se ha olvidado o pareciera que el Señor ya no va a hacer nada, no es así. El Señor es fiel y verdadero, y lo que Él promete lo cumple. Eso sí, lo cumple en el tiempo que Él ha establecido, no cuando nosotros queremos. Pero Dios cumple lo que promete. Así que vamos viendo un poco a detalle esto que hemos leído. El versículo 1 comienza de esta manera: después de la muerte de Moisés. Moisés murió. El gran líder y profeta de Israel murió. Y si quieren leer acerca de la muerte de Moisés, bueno, no tenemos más que retroceder 1 o 2 páginas allí en nuestras Biblias y ver el último capítulo del libro de Deuteronomio. Si quieres, chécalo allí en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 34, es allí, si no en la misma página, una página antes, en tu Biblia. Y mira, vamos a leer acerca de la muerte de Moisés. Dice el versículo 1: entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde las llanuras de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el territorio, desde Galaad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, que se extiende hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán, junto con Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, le daré a tus descendientes, o la daré a tus descendientes, perdón. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Ahí está lo que el Señor dice de su siervo Moisés. Llegó el momento, después de 120 años de servir a Dios de manera fiel, en que Moisés murió. Y quiero entonces, ya que hemos leído esto, quiero también mencionar brevemente algo. Dice desde aquí en Deuteronomio 34 que hemos leído, que en el versículo 5, que Moisés, siervo del Señor, él fue siervo del Señor. Y en Josué capítulo 1 dice lo mismo, Josué 1:1, cuando leemos: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Repito, durante toda su vida, los 120 años de su vida, más exactamente, desde que el Señor lo llamó a la edad de 40 años y hasta los 120 años que murió Moisés, él fue eso precisamente, fue siervo del Señor. Tan es así que el Señor le dice a Josué, aquí en Josué 1, versículo 2, le dice claramente: mi siervo Moisés ha muerto. Así que mira, y aquí tenemos un ejemplo en la vida de Moisés, un ejemplo de servicio. Moisés sirvió fielmente a Dios literalmente hasta la muerte. Durante 80 años, Moisés se dedicó a servir fielmente a su Señor, a Dios, hasta la muerte.
Y vuelvo y repito, esto es un ejemplo de servicio para nosotros. La pregunta sería, ¿estás tú dispuesto a servir a Dios, así como Moisés? Hasta que el Señor te lo permita, hasta que tus fuerzas se agoten, hasta que el Señor te llame a su presencia. Yo le ruego a Dios que cada uno de los que estamos aquí podamos tener en nuestro corazón esa convicción, ese anhelo, esa disposición de servir a Dios cada día de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia y que el Señor nos guarde, y eso también le ruego a Dios, que el Señor nos guarde de tener pensamientos como lo tienen lamentablemente muchas personas, de que después de años de servir al Señor llegan a cierta edad y dicen, no, ya me cansé, ya trabajé mucho tiempo para el Señor y que lo haga otro, yo ya me cansé. Que el Señor nos guarde de eso y que nos dé el privilegio y la bendición de servirle cada día de nuestras vidas hasta que Él nos llame a su presencia, cuando Él lo disponga. Mira lo que dice un pasaje más acerca de esto, de que Moisés fue siervo del Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 5, en la primera parte de ese versículo, 3:5, dice el autor de la carta a los Hebreos, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. ¿Te fijas? En verdad, dice, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Un servicio fiel al Señor. Que el Señor nos permita y nos ayude para servirle fielmente y servir en la casa de Dios fielmente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Si algo, y esto al ratito en el tiempo de la reunión de matrimonios voy a mencionar algo también brevemente, pero hermanos, lo comento de una vez también. Si algo necesitan las iglesias, son hombres y mujeres con esta característica. Que sirvan a Dios y que lo hagan fielmente. Entre otras cosas, aparte de que sirvan a Dios en todas las áreas de su vida, que sirvan a Dios en la casa de Dios, en la iglesia. Hace ratito en el tiempo de oración alguien oraba acerca de esto y me dio gusto. Qué bueno que el Señor nos ayude para servir a Dios aquí en la iglesia. Que cada uno de nosotros tengamos la disposición de ser usados por Dios y servir a Dios fielmente en la casa de Dios, en el servicio, en el llamado, en la labor que el Señor ha puesto sobre nosotros. Tenemos el ejemplo de Moisés, pero hablando de servicio, tenemos el ejemplo que está por encima de todos los ejemplos, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que dice Él en su palabra que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, dice la Biblia, y esto lo sabemos nosotros muy bien, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se aferrara, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Te fijas? Siendo Dios, tomó forma de siervo. Se humilló. Y se humilló a tal grado que tomando esa forma de siervo y siendo como uno de nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que tenemos ejemplos para seguir. Tenemos el ejemplo de Moisés, pero sobre todo tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude para vivir a su servicio cada día de nuestra vida. Bueno, volvemos al libro de Josué. Dice entonces, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué y le dijo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, miren cómo dice enseguida, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Ha llegado el momento. Me gusta cómo dice, le dice el Señor a Josué, ha llegado el momento. El momento de que tú guíes al pueblo, y eso implica que llegó el momento de que el pueblo
vea cumplida la promesa que el Señor les hizo durante tanto tiempo. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento, hermanos. Decimos aquí en México un dicho, ¿no? No hay fecha que no se cumpla. Y con el Señor es lo mismo. No hay fecha que no se cumpla. Aunque pasen años, aunque pasen días, meses, aunque pasen décadas, aunque pasen siglos, llegará el momento en que las promesas, todas las promesas del Señor, se cumplan. Y con el pueblo de Israel sucedió eso. Llegó el momento. El momento de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Por fin, imagínate la alegría de Josué, imagínate la alegría del pueblo de Israel. Ellos sabían la promesa, ellos crecieron. Recuerden, la generación que entró a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto. Muchos de ellos nacieron y crecieron en el desierto. Crecieron escuchando la promesa de Dios de la tierra prometida. Y ahora estaban allí, a la entrada, a las puertas de la tierra prometida, a punto de entrar, a punto de cruzar el río Jordán y ver cumplida la promesa de Dios. El momento llegó. Después de más de 400 años, por fin el momento había llegado. Y el Señor cumplió su promesa, e Israel vería con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de Dios para ellos. Así que le dice el Señor a Josué: el momento ha llegado de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar, dice al final del versículo 2, en la tierra que les doy. Entrar en la tierra que les doy. Es importante eso, ¿eh? La tierra que les doy. Más adelante el Señor se lo repite. Mira, en el versículo 3 le dice el Señor a Josué: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando, ¿qué cosa? La tierra que les he dado. Y más adelante, en el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Yo se las doy, le dice el Señor a Josué, o al pueblo de Israel por medio de Josué. Yo se las doy, yo se las doy. Yo les prometí que se las daría y yo se las doy. Así que, mi hermano, yo creo que vale la pena hacer énfasis en esto, y el tiempo que me queda voy a entonces estar haciendo énfasis en esto. Fue Dios quien les dio la tierra al pueblo de Israel. No fue Moisés, no fue Josué, no fue nadie más. Fue Dios. Dios les dio la tierra, Dios cumplió su promesa, y la victoria que el pueblo de Israel obtuvo en la tierra de Canaán sobre todas las ciudades que conquistaron, esa victoria también el Señor se las dio. No fueron ellos, fue Dios. Fue el Señor. Ajá. Y esto entonces nos enseña y nos recuerda algunas cosas que quiero que veamos con respecto a Dios. Y lo primero que quiero mencionar es esto: Dios es el dueño y Señor de todo. Él les prometió la tierra y Él se las dio porque Él es dueño y Señor de todo. De todo. Todo le pertenece al Señor. Más adelante, mira, aquí mismo en Josué, en el capítulo 3, ya cuando el pueblo se está preparando para cruzar el río Jordán y empezar a tomar posesión de la tierra, el Señor le da unas instrucciones a Josué, y al mismo tiempo Josué, le da estas instrucciones al pueblo de Israel. En el capítulo 3 y versículo 13, le dice Josué al pueblo: los sacerdotes llevarán el arca del Señor. Y mira cómo dice enseguida: ¿el Señor de qué? De toda la tierra. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda
la tierra. Y es que es así. Él es el Señor de toda la tierra. Él es, le pertenece a Él por derecho de creación. Él lo creó y entonces, por derecho de creación le pertenece a Él. Él es el dueño, Él es el Señor. A Él le pertenece todo. Como dice uno de los libros de los Salmos, dice el Señor allí, mío es el oro, mía es la plata. Todo me pertenece a mí. Todo. El Salmo 24, ¿lo recuerdan? Salmo 24, versículo 1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. O como dice la Reina Valera, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿A quién? Al Señor, a Dios, porque Él es el Señor de toda la tierra. Entonces ve tomando nota ahí en tu mente, ve guardando esto. Dios es el dueño y Señor de todo. Pero aparte de que Dios es el dueño y Señor de todo, también Dios es supremo. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Dios es supremo. Aquí mismo en Josué, mira, en el capítulo 2, cuando Josué envió a 2 hombres para espiar, para reconocer la tierra de Jericó, la ciudad como estaba, llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Y esta mujer, entre otras cosas, le dice a estos 2 espías que toda la ciudad estaban llenos de pánico. Me encanta porque mira, esto nos enseña que la fama precedía a Dios y al pueblo de Dios. Jericó, los habitantes de Jericó habían oído todas las maravillas, todos los milagros, las señales que Dios hizo a favor de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Hasta Jericó llegó la fama de Dios y la fama del pueblo de Israel. De modo que cuando se enteraron que ya el pueblo de Israel estaba al otro lado del río y se estaban preparando para entrar a la ciudad, a su ciudad y tomar posesión de ella, ellos se llenaron de temor, de miedo, de pánico. Y le dice esta mujer a los 2 espías en el capítulo 2, versículo 11, 2:11, no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor, ¿te fijas? Ellos estaban apanicados. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y mira qué declaración la que hace esta mujer, Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba, en los cielos, y abajo, en la tierra. Ese es Dios. Él es Dios. Ese es nuestro Dios. Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que aparte de que Dios es el dueño y Señor de todo, Él es el Dios supremo, arriba en los cielos sí, pero también aquí en la tierra. Y esa palabra supremo, el diccionario la define de esta manera. Algunos sinónimos de supremo es altísimo, enorme, superior, máximo, culminante, sobresaliente, extraordinario, excelso, sublime. Ese es Dios. Él es nuestro Dios. No hay nadie. La idea de todas estas palabras y sinónimos, la idea es esta: no hay nadie superior a Él, ni siquiera que se iguale a Él. No lo hay. Él es único. Él es supremo, el Dios supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y haremos bien en reconocer esto. Haremos bien en vivir cada día creyendo y sabiendo y reconociendo esto. Y mientras estaba yo pensando en esto, bueno, me vino a la mente un pasaje que quiero leerlo también junto con ustedes. En el libro de Daniel, busquen ahí Daniel o lo leen en la pantalla, en palabras del rey Nabucodonosor, un pasaje que ustedes conocen también bien. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Daniel 4, 34. Estas son palabras del rey Nabucodonosor, recuerden, y dice él: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón
alabé y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y su reino es eterno. ¿Te fijas? Él es Dios. Él es nuestro Dios, el Dios supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y haremos bien, insisto, hermano, tú y yo haremos bien en vivir cada día conscientes de esto, sabiendo esto, reconociendo esto y viviendo en humildad delante de Dios. Y mira cómo dice Nabucodonosor, otra vez el 34, cuando se cumplió el tiempo, levanté los ojos. Porque hasta antes de eso, él era un hombre lleno de orgullo, lleno de altivez y lleno de soberbia. Y por eso el Señor lo juzgó y lo disciplinó. Pero mira cómo dice, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón. ¿Te fijas? La soberbia, la altivez, el orgullo hace que la gente pierda la razón. Y cuando una persona pierde la razón, esa persona de ninguna manera va a reconocer que Dios es dueño y Señor de todo. Cuando una persona pierde la razón, de ninguna manera estará dispuesta a reconocer que Dios es supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y más aún, mira, si tú que estás aquí te atreves a vivir cada día sin reconocer esto que estamos viendo, de que Dios es dueño y Señor de todo, de que Dios es supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra, si tú no quieres creerlo, si tú dices, no, yo no pienso igual, vas a perder la razón. Vivir sin reconocer a Dios es vivir sin razón. Es dejar de lado la razón. Mientras este hombre estuvo lleno de orgullo y de altivez y de soberbia, este hombre perdió la razón. Fue hasta que levantó los ojos al cielo, dice él, que recuperé la razón. Y cuando recobró la razón, cuando Dios le devolvió la razón, entonces dice él, alabé y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y su reino es eterno. Esto es lo razonable, reconocer que Dios es dueño y Señor de todo, reconocer que Él es el Dios supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esto es lo razonable, aunque haya muchísima gente a nuestro alrededor que nos diga que estamos locos, que no pensamos, que somos retrógradas. Esto es lo razonable. La razón nos dice, o la razón le dice al ser humano que Dios es el Señor, que Dios es el dueño y Señor de todo, que Dios es el supremo, que su dominio es perpetuo y su reino es eterno. Pero la razón también le dice al ser humano lo que dice este hombre, Nabucodonosor, en el versículo 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Y otra vez, mira, versículo 36, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Una cosa lleva a la otra. El que no quiere reconocer a Dios no vive razonablemente. Y si no vive razonablemente, su vida va a ser un desastre. Su vida va a ser una vida miserable. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. ¿Te fijas? Eso es estar en razón. Eso es tener razón. Vivir para alabar, glorificar y darle honra al Rey del cielo. Y mira cómo termina, Todos sus actos son justos y verdaderos. Y oigan, esto es una advertencia para todos. Y es capaz, ¿quién? ¿Quién es capaz? Dios es capaz de humillar al soberbio. O como dice la Reina Valera, Él puede humillar al soberbio, al que vive lleno de altivez, al que vive lleno de orgullo. Él puede humillarlo.
y horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. No cometas el error de creer que tú puedes vivir con el corazón lleno de orgullo, de altivez o de soberbia, ¿ah?, y escapar de Dios. No puedes. No puedes. Dios puede humillarte. Lo hizo con Nabucodonosor y lo puede hacer contigo. ¿Para qué exponerte? ¿Para qué exponerte a la disciplina de Dios? ¿Ah? Cuando lo que estamos llamados a hacer es a lo mismo que Nabucodonosor, es hacer uso de la razón y de manera razonable reconocer al Dios del cielo, reconocer que Él es el que vive por siempre y para siempre, reconocer que Él es perpetuo y su reino es eterno, y vivir cada día para alabarle, para glorificarle y para darle honra al Rey del cielo. Lo que estamos llamados a hacer es lo mismo que aquella mujer Rahab con los 2 espías de Jericó. Es vivir con esa conciencia, con esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Señor es Dios, y es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y que Él es soberano, porque si algo nos enseña estos versículos que hemos leído aquí en el libro de Daniel, es que aparte de que Dios es dueño y Señor de todo, aparte de que Él es Dios supremo, Él es soberano. Él es soberano. Es el Señor de todo, es el Dios supremo y Él es soberano. Él hace su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Su voluntad. Y no hay quien pueda detenerlo ni que le pregunte ¿qué haces? O sea, que le pida explicaciones. No hay quien le pida explicaciones a Dios. Así que Él es soberano. Y en su soberanía, oye bien, en su soberanía, y siendo el dueño de todo, siendo el Señor de todo, y siendo el Dios supremo arriba en el cielo y abajo en la tierra, oye, Él da lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, y todo le pertenece a Él, pero lo da a quien Él quiere dárselo. Fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Yo, dice, les doy esta tierra, es mía, a mí me pertenece, pero yo se las doy a ustedes de manera soberana. Él toma lo que le pertenece, lo que es suyo, como Él quiere, y hace de eso, repito, como Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. En otras palabras, Él da lo que quiere a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Porque para eso es Dios, para eso es Señor, para eso es el soberano. Y no hay quien le pida explicaciones. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? La parábola de los talentos nos enseña y nos recuerda que Dios en su soberanía y en su gracia a unos les da más y a otros les da menos. Él es Dios y Él hace lo que quiere con lo que es de Él y lo da a quien Él quiere y de la manera que Él quiere. Ajá. Pero oigan, tanto el que recibe más como el que recibe menos, ambos lo reciben por la gracia de Dios. Ven la gracia de Dios. Es Dios obrando en unos y en otros como Él quiere, haciendo con lo suyo lo que Él quiere, porque Él es el soberano, porque Él es el supremo. Así que, hermanos, mira, si algo nos enseña esto que estamos viendo aquí en Josué, es esto, que es de Dios, óyelo bien, es de Dios y solo de Él, de quien recibimos todas las bendiciones. Todo lo que tú tienes, todo lo que posees, todo lo que haces, todo lo que sabes, todo proviene de Dios. Y repito, dice la Biblia que Dios es el que da vida y aliento a todos. ¿Te fijas? Vida y aliento. Desde el aliento que tienes, el aliento que respiras en todo momento, hasta cuando estás dormido e inconscientemente estás respirando, eso es por la gracia de Dios. Es porque Dios te está dando la gracia de tener vida y aliento.
todo depende y proviene de Dios. No depende ni de ti ni de mí. No depende de nuestros esfuerzos. No depende de lo que sabemos. No depende de lo que somos. Depende y proviene de Dios. Todo es de Dios. ¿Recuerda lo que dice Santiago? Si lo quieres poner, Axel, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Santiago 1, 16 al 18. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto, ¿es qué? Un regalo que desciende a nosotros ¿de parte de quién? De Dios nuestro Padre. ¿Te fijas? Todo lo que es bueno y perfecto, óyelo, es un regalo. Dios te lo da. Tu Padre, nuestro Padre eterno, el que es dueño y Señor de todo, el que es el Dios supremo, arriba en el cielo y abajo en la tierra, el que es el Dios soberano, nos da todas las cosas como un regalo, dice. Y lo hace por gracia. Sigue diciendo, dice, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él nunca cambia, nunca cambia, nunca cambia. Esto que estamos leyendo, hermanos, debe de ayudarnos a ti y a mí cada día para estar bien firmes, confiando en Dios cada día. Dios nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él es inmutable. Recuerdas, ese es uno de sus atributos. Él no cambia. Él permanece fiel, firme. Y dice el versículo 18 allí, Él, óyelo, Él por su propia voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, mira, esto también es hermoso, de toda la creación, nosotros, los que hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad que nos dio, llegamos a ser, ¿qué cosa? Su valiosa posesión. ¿No te anima esto? ¿No te anima? ¿No te da ánimo para vivir cada día confiando y dependiendo en Dios y en su fidelidad y en su gracia y en su bondad y en su amor? Somos su valiosa posesión. Y esto porque Él quiso, por su propia voluntad, dice. Y esto, hermanos, yo creo que nos debe de animar y de mover para que cada día nosotros vivamos con la misma convicción, el mismo ánimo, la misma certeza y la misma disposición de David cuando él dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, no lo olvides, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es. Él es. Y lo que Dios te ha dado, sea mucho o sea poco, te lo ha dado como un regalo, por gracia, porque Él ha querido dártelo a ti. Y lo menos que tú y yo podemos hacer es vivir cada día con un corazón agradecido delante de Dios, con la disposición de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios, sabiendo que Él es el que hace todo lo que ya hemos leído y oído hasta el momento. Así que, hermanos, aparte de que Dios es dueño y Señor de todo, aparte de que Él es supremo, aparte de que Él es soberano, Dios también es fiel y verdadero, como lo he comentado desde el principio.
Y si Él es fiel y verdadero, eso implica que Él siempre cumple lo que promete y, repito, lo cumple en el tiempo que Él ha determinado. No cuando nosotros queremos, sino el tiempo que Él ha determinado. Y hablando de tiempo y en el tiempo que me queda, quiero mencionar algunas cosas acerca de la fidelidad de Dios. Ya hemos visto lo que es Dios y quiero también tomarme unos minutitos para hablar un poco acerca de la fidelidad de Dios. Él es fiel y verdadero, y en su fidelidad Él cumplió la promesa que le hizo al pueblo de Israel. Le prometió a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Pasaron años, de hecho pasaron siglos, pero el Señor no olvidó su promesa. Él es fiel, Él no cambia, recuerda. Y llegó el momento, como lo leímos en Josué, llegó el momento de que Israel viera cumplida la promesa de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Entonces, aquí en Josué, en los primeros versículos que hemos leído, vemos, o veo yo, tres cosas que tienen que ver con la fidelidad de Dios, y quiero mencionarlas brevemente. Número uno, la fidelidad de Dios, óyelo bien, no depende de los hombres. Dios es fiel y su fidelidad no depende de ningún hombre. ¿Cómo le dice el Señor a Josué en el versículo 1? Bueno, dice el versículo 1, después de la muerte de Moisés. Y luego le dice en el versículo 2 el Señor a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué implica eso? Moisés ya no estaba. Ya Moisés no estaba. Pero Dios le promete a Josué: yo estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Te digas? Moisés ya no estaba, pero la fidelidad de Dios permanecía. Y así como Dios fue fiel con Moisés a lo largo de toda su vida, Dios vemos que le promete a Josué: yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, mi siervo. Moisés había muerto, pero Dios no. Dios es el Dios vivo y fiel. Y Dios continuó siendo fiel con su pueblo mientras estuvo con Moisés, y ahora cuando estaba con Josué, el pueblo de Israel siguió viendo y disfrutando y siendo testigo de la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios no depende de ningún hombre. Hombres van, hombres vienen, pero Dios permanece para siempre. Y su fidelidad también permanece para siempre. Sea quien esté, Dios permanece fiel. Sea con Moisés, sea con Josué, la fidelidad de Dios no se mueve, no cambia, porque Dios es inmutable. En segundo lugar, la fidelidad de Dios tampoco depende del lugar en donde se encuentre una persona. Puedes estar aquí o puedes estar allá, pero en donde quiera que estés, tú puedes estar bien seguro de que Dios es fiel y va a cumplir su promesa. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Recuerdan? Dice David en uno de los salmos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Puedo irme aquí, puedo irme allá, puedo irme a un extremo, a otro extremo, pero donde quiera que yo esté, tu mano estará conmigo. Y tu fidelidad también. Obviamente, porque la fidelidad de Dios no depende del lugar. Y el Señor le dice a Josué, en el versículo 9, le dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. ¿En dónde? Donde quiera que vayas. Y mira que dice está, no dice estará, dice está contigo a donde quiera que vayas. Así que donde quiera que tú estés, tú puedes vivir cada día con la seguridad y la convicción de que Dios es fiel, de que Dios no cambia y su fidelidad va a permanecer firme en donde quiera que tú estés.
repito, Moisés ya había muerto, Moisés ya no estaba, pero Dios no. Dios no muere, Dios es el Dios vivo. Moisés murió, sí, pero la fidelidad de Dios permaneció y permanece firme por lo que ya hemos visto, porque Dios es, aparte de lo que ya hemos visto, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y eso la Biblia lo deja bien claro. Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es el eterno, Dios es el gran yo soy, Dios es el inmutable, no cambia. Y por lo tanto, insisto, su fidelidad tampoco cambia. Dice el Salmo 117, versículo 2, que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Porque Él es Dios, porque Él no cambia y su fidelidad tampoco. Y si la fidelidad de Dios permanece para siempre y podemos confiar en Él y en su fidelidad en donde quiera que estemos, entonces en donde quiera que estemos podemos vivir con la convicción y la conciencia que tenía David cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En momentos buenos podemos disfrutar y ver la fidelidad de Dios, y en momentos malos podemos ver y disfrutar la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios, repito, no depende de ningún hombre, no depende del lugar en donde estemos y tampoco depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Moisés murió, sí, sí, y el pueblo lloró la muerte de Moisés. Pero en esa circunstancia Dios continuaba siendo fiel. Y eso debe animarnos a ti y a mí, sabiendo que en cualquier circunstancia en donde estemos tú y yo, cualquier circunstancia que Dios permita que atravesemos en nuestra vida, en cualquiera, por muy difícil que veamos nosotros la situación, por muy complicado que sea, por muy incómodo que sea, en medio de cualquier circunstancia, Dios permanece fiel. Y podemos descansar en eso. Porque Dios es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Así que la fidelidad de Dios no depende de nada ni de nadie. La fidelidad de Dios no está limitada ni a las circunstancias, no está limitada a la capacidad de nadie ni a la fuerza de nadie. Es Dios. Dios es fiel. Porque Él es Dios. Porque Él es fiel. Y su fidelidad permanece para siempre. Y podemos confiar, tú y yo, que todas las promesas que leemos en la palabra de Dios se van a cumplir. En tu vida y en mi vida veremos cumplidas las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Pero recuerda, no lo olvides, se van a cumplir en el momento que Él ha determinado. No cuando tú quieres que sea, sino cuando Dios diga. El Señor es fiel, sí. Él cumple lo que promete, sí. Pero, y eso también quiero que te lo lleves, la fidelidad de Dios, óyelo bien, no elimina nuestra responsabilidad. Él es fiel y veraz y cumple lo que promete. Y el Señor cumplió su promesa con el pueblo de Israel y les dio la tierra que les había prometido. Sí, pero Israel era responsable de tomar posesión de la tierra. Y eso nos enseña lo que ya mencioné. La fidelidad de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Y de eso, de nuestra responsabilidad, vamos a hablar al ratito a la hora de la reunión de matrimonios, porque quiero aplicar esto que hemos visto, no nada más al tema del matrimonio, sino también a otras partes o otras áreas de nuestra vida. Dios es fiel, grábatelo, pero tú y yo somos responsables. Y es lamentable, es triste, que muchas personas, hombres y mujeres, viven una vida triste, una vida llena de conflictos, una vida que se asemeja a la del pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto vagando y dando vueltas. Una vida de carencias, una vida de sequedad, una vida árida. Porque son personas que saben que Dios es fiel,
Son personas que saben que Dios es soberano, son personas que saben que Dios es el Señor, que saben que Dios es supremo, pero son personas que no han entendido o no quieren entender que sí, Dios es soberano, Dios es supremo, Dios es fiel, pero nosotros somos responsables. Y andan por la vida esperando ver cumplidas las promesas de Dios y al mismo tiempo no quieren ellos mover un dedo y hacer lo que Dios les manda que hagan. Y en el tema del matrimonio, lamentablemente es así en muchos matrimonios. Matrimonios que saben muchas cosas acerca de Dios, pero simplemente no están dispuestos a hacer lo que Dios dice que tienen que hacer. Y eso lo veremos al rato, a la hora de la reunión de matrimonios. No quiero terminar, porque ya el tiempo se acaba, pero no quiero terminar sin que veamos algo que la palabra de Dios nos dice. Mira, Dios fue fiel con el pueblo de Israel. El Señor cumplió su promesa. Pero para que el pueblo de Israel pudiera tomar posesión de la tierra prometida, ellos debían seguir el liderazgo de alguien. Ellos debían estar bajo el mando y la autoridad de alguien, de Josué. De otra manera no podían, no hubieran podido hacerlo. Dios lo estableció así. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Y créeme, hermano, créeme, eso será una realidad. Dios lo ha prometido, Dios lo promete y llegará el día, óyelo bien, llegará el día en que estemos tú y yo disfrutando de la vida eterna. Pero eso será una realidad únicamente para aquellos que estén en Cristo Jesús. El pueblo de Israel de alguna manera tenía que estar en Josué, si me permiten decirlo así. Tenían que estar bajo la autoridad y bajo el liderazgo de Josué. Y nadie, óyelo bien, nadie que no esté bajo la autoridad, bajo el señorío o bajo el liderazgo de Cristo, nadie que no esté sujeto a Él estará ni disfrutará de la tierra o de la vida eterna que Dios promete. Nadie. Es en Cristo. Es en Cristo. Si no es en Cristo, es imposible. No se puede. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? A eso, a la vida eterna que él estaba seguro que le esperaba. Para mí, dice él, morir es ganancia, porque el día en que eso pase, yo voy a pasar a la eternidad, a la presencia de Dios. Pero ojo con lo que dice el apóstol Pablo, Primero, él dice, para mí el vivir es Cristo. Óyelo bien. Para que una persona pueda ver que la muerte física es ganancia, esa persona tiene que vivir en Cristo. Dicho de otra manera, la muerte no va a ser una ganancia para nadie si esa persona no vivió para Cristo. ¿Quieres que tu vida, o más bien, quieres que tu muerte sea una ganancia? Aquí está. Tienes que vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y si yo vivo para Cristo, entonces el morir es ganancia. Si no estás dispuesto a vivir para Cristo, tu muerte no será de ninguna manera una ganancia. Es en Cristo. Solo en Cristo. Y entonces dice la Biblia en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Y miren cómo dice enseguida, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Te fijas? Lo que vamos a leer a continuación es para esos hombres y mujeres que son fieles
seguidores de Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que decíamos de Moisés? Que él fue fiel servidor del Señor. Bueno, esto es también para nosotros, para los que se esfuerzan cada día con la gracia de Dios para ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Y dice el versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Te fijas? Es en Cristo. Es en Cristo. Si no estás en Cristo, esto no es para ti. Esto no te incluye a ti. Es en Cristo. Y dice el 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, ¿te fijas? Es en Cristo. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, aquí está hablando Pablo como judío que era, dice, nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, y ya le está hablando a los creyentes de Éfeso, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, oigan, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía, oigan, la garantía, esto es real, es un hecho, ya lo tenemos, por la gracia de Dios. Es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Te fijas? Dios es fiel y Él cumple lo que promete. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Amén. Es en Cristo, mi hermano. Si esperamos, si queremos disfrutar de la vida eterna, del descanso que Dios promete en su palabra, la única manera es estando en Cristo. Es vivir para Él. Es siendo fieles seguidores de Cristo Jesús. Y si vivimos para Él, entonces podemos vivir conscientes y convencidos, como el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Y eso será en la eternidad. Estaremos disfrutando de la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero ¿y en esta vida? En esta vida, el Señor promete también un descanso. Dios promete descanso para ti. Si estás cansado, si estás agobiado, si estás trabajado, si estás abatido, si ya no la ves llegar, como decimos coloquialmente aquí en México, ¿sabes qué es lo que te dice el Señor Jesús? Él dice en Mateo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Es en Cristo. Es en Cristo. No vas a poder hallar verdadero descanso ni para tu vida, ni para tu alma, si no es en Cristo.
Pónganse mi yugo. Mira lo que significa estar en Cristo, ¿eh? Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Sígueme, dice Jesús, sígueme. Y seguirme es llevar mi yugo. Y hermano, hermana, llevar el yugo del Señor implica que tú vas a ir a donde Él va. No podemos pretender ser seguidores del Señor Jesús si Él quiere llevarnos por un lado, pero nosotros en nuestra necedad y en nuestra terquedad queremos ir por otro lado. Cuando haces eso, lo único que logras es cansarte, fatigarte y hastiarte de la vida, porque no estás yendo por donde Dios quiere llevarte. Tienes que ponerte el yugo de Jesús, tienes que dejarte enseñar por Él, y entonces el Señor promete: encontrarás descanso para tu alma. No hay otra manera. Es en Él. Él es nuestro descanso aquí en la tierra y en la eternidad. Él es. No podemos experimentar verdadero descanso ni gozar de la vida abundante que el Señor nos promete si no estamos en Cristo, o si estamos en Cristo pero no estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Imposible. No se puede. Entonces vamos a pausar aquí, y al ratito, a la hora de la reunión de matrimonios, vamos a continuar y vamos ya aplicándolo a el tema del matrimonio principalmente, pero también a otras áreas de la vida. ¿Sale? Pónganse de pie.